Bueno chicos, en este tercer vídeo entonces vamos a ver algunos ejemplos de los vectores, pero ya aplicados a la física o a la vida cotidiana. Voy a poner tres magnitudes vectoriales para que empecemos a ver esa relación entre lo que vimos en el vídeo anterior con su definición. Bueno, entonces empecemos. La primera que vamos a analizar, magnitud vectorial, es el desplazamiento. ¿Listo? Una magnitud muy importante en la física. Después vamos a analizar, vamos a colocarla aquí, puede ser la velocidad. ¿Listo? Y por último aquí vamos a colocar la fuerza. Las tres son magnitudes vectoriales, porque para medirse debes considerar una cantidad o magnitud, una dirección y un sentido. Para entender esto mejor vamos a ver algunos ejemplos. No sin antes decirles que todas las magnitudes vectoriales o todos los vectores se denotan, la mayoría de ellas, con las letras, ¿cierto? Digamos el desplazamiento puede ser una S, ¿cierto? Algunos libros ponen una R, otros preferimos poner delta de X, ¿cierto? Entonces, sin importar la letra a la cual estemos hablando, a la cual se refiere el desplazamiento, esas letricas van a tener una característica muy importante, y es que si hablamos de un vector, vamos a ubicar un vector figurativo arriba de esa letrica. Ahora, cuando yo ubico esa flechita, así como la ven, arriba de la unidad, ya estoy diciendo que tiene un carácter vectorial. ¿Ven? Siempre que la vean. Si no la ven, entonces muy seguramente esa unidad no se está refiriendo a un vector, sino a una unidad escalar, que fue la primera que vimos. La velocidad también tiene algo muy similar, pero en la mayoría de los libros sí prefieren manejarlo con una V minúscula. Y la diferencia entre rapidez y velocidad justamente es esto de acá. ¿Qué quiere decir esto? Que si esa V minúscula no tiene el vector arriba, quiere decir que hablo de rapidez, o sea, de esta. Si ustedes no ven el factor vectorial, la flechita arriba de la letra de la magnitud, muy seguramente hablan de rapidez. Esta es velocidad. Rapidez, velocidad. La velocidad es un vector, la rapidez no lo es. Porque para medir rapidez no debo considerar ni dirección ni sentido. Y la fuerza, por su parte, pues solo tiene una unidad que es una F mayúscula y su carácter vectorial. Listo. Eso es muy importante que lo sepamos. ¿Bien? Bueno. ¿Qué es el desplazamiento? Bueno, aquí me voy a adelantar un poco a lo que es la cinemática, pero no voy a entrar en detalles porque pues eso ya lo vamos a ver posteriormente en el segundo periodo. Vamos a suponer lo siguiente. Digamos que yo me deseo desplazar, ¿cierto? Es una distancia, ¿no? 5 metros, ¿cierto? 5 metros hacia el norte, ¿cierto? Con un ángulo de 60 grados. Recuerden, todo esto que yo veo aquí es un lugar en el espacio. Es como un punto en mi plano cartesiano. O un punto. ¿Cierto? Bien. Y me deseo desplazar esos 5 metros. Ustedes dicen, bueno, profe, ese sería el lugar final, la posición final. Pero ¿cuál es la posición inicial? La posición inicial sería 0. ¿Cierto? 0. Ahora, vamos a suponer lo siguiente. Digamos que también me voy a desplazar 6 metros al sur, ¿cierto? 6 metros al sur, 30 grados, ¿cierto? Entonces, esto que está aquí es otra ubicación, otro lugar en el espacio, ¿cierto? O sea, otro punto en nuestro plano cartesiano. Y lo voy a encerrar para que podamos diferenciarlo. Bien, vamos a empezar entonces con el desplazamiento. Bien, primero vamos a dibujar el plano cartesiano. Entonces, plano cartesiano. Plano cartesiano. Entonces tenemos nuestros dos ejes. Tenemos nuestros dos ejes, X y Y. Perfecto. Vamos a ubicar esos dos puntos aquí en nuestro plano cartesiano. Bien, entonces, primero mi punto de referencia.
Mi punto de referencia es 0, ¿cierto? Y a partir de mi punto de referencia, mírenlo acá, voy a ubicar mi primer vector, ¿cierto? Mi punto final. Este es mi punto inicial, voy a colocarlo de este modo. Ese origen es mi punto inicial, ¿cierto? Y ahora voy a llegar a un punto final. Vamos a empezar con este punto de aquí. Me dicen que me voy a desplazar desde un punto 0, punto inicial, 5 metros al norte, 60 grados. Entonces, me voy a desplazar 5 metros. Entonces, la longitud de mi flecha será de 5 metros. O sea, la distancia que hay de aquí hasta acá. Este voy a llamarlo como mi punto P, ¿sí? O mi posición final. Bien. Entonces, recordemos. La distancia que hay de aquí a aquí es de 5 metros. ¿Listo? Esa es mi magnitud, 5 metros. Ahora me está diciendo que el ángulo que forma entre X y el vector es de 60 grados. Bien, entonces 60 grados. Esa sería la dirección. Bien. Y me dice que me debo mover hacia el norte. Ah, ok. Bueno, profe, pero si nosotros tomamos en cuenta la explicación anterior, aquí estoy en el nororiente. Sí, chicos, muy bien. Entonces, mi vector va a cambiar de posición. Bien, entonces, me tengo que referir al nororiente en este sentido. ¿Listo? Vamos a modificarlo para efectos de explicación. Bien, porque ya lo coloqué aquí. Bien, entonces, miren que lo modifique nororiente. Bien, nororiente. Allá está al nororiente. Bien, perfecto. Profe, pero yo quiero que usted lo haga con, no con nororiente, sino que solo con norte. Bueno, si fuera solo norte, entonces mi vector tendría que estar localizado aquí, en este punto. ¿Sí ven? En este punto, al norte, hacia el norte. No el nororiente, sino hacia el norte. Bien, al norte con respecto al punto O. Pero en este caso, como lo ubiqué aquí, puedo colocar aquí el nororiente. Bien. Entonces, voy a borrarlo acá. Bien, perfecto. Ya ubiqué el punto, profe. Ya ubiqué este punto de acá, ¿cierto? Ahora puedo ubicar este punto de acá. Bien. Yo lo puedo hacer simultáneamente en la misma gráfica, ¿cierto? Puedo decir que primero avancé 5 metros al nororiente, 60 grados, ¿cierto? Y luego voy a avanzar 6 metros al sur, 30 grados. Entonces, 6 metros a partir de dónde? 6 metros puede ser a partir del punto final, ¿cierto? Entonces voy a avanzar 6 metros hacia el sur. Si se dan cuenta, 6 metros hacia el sur, ¿cierto? Y los grados, entonces, tendrán que ver con la posición en la que inició mi vector. Bien. Algunos dirán, uy, profe, pero bueno, ubicar los 60 grados desde este punto va a estar un poco complicado. Entonces, hacemos lo siguiente. Como aún no hemos aprendido ni a restar ni a sumar vectores, por el momento solo estamos localizándolos. Entonces, hago lo siguiente. Ya localicé mi primer vector desde el punto O, ¿cierto? Entonces voy a localizar mi otro vector también desde este punto de origen. Bien, entonces vamos a ubicarlo. Voy a poner el vector en azul. Me dice que debo ir 30 grados al sur. Entonces, voy hacia el sur con respecto a ese punto O, ¿cierto? Bueno, profe, pero si yo considero el ángulo de aquí, esto me da 90 grados. Claro que sí. Quiere decir que muy seguramente el lugar al que debemos ir, ¿cierto? Al lugar al que debemos ir, se encuentra ubicado a 30 grados, ¿cierto? De mi vector. Ah, ok. O sea que cuando yo me refiero a 30 grados, no únicamente debo considerar el punto de referencia, sino muy seguramente el lugar al que deseo llegar. En este caso, ¿cierto? Voy a poner estas líneas punteadas, ¿cierto? Para decir que este es el lugar al que deseo llegar
y el ángulo que se forma con respecto a ese lugar es de 30 grados. Bien, si se dan cuenta, no he cambiado el sentido, sigue siendo hacia el sur, ¿cierto? Esto de acá sigue valiendo 6 metros, va a hacerlo un poco más largo, porque, pues, recuerden, la longitud del vector es directamente proporcional a la magnitud. O sea, si acá era 5 y tenía este tamaño, pues el 6 tendrá que ser un poco más largo. Entonces aquí coloco 6. Perfecto. Entonces ya me voy 6 metros al sur con un ángulo de 30 grados con respecto a la posición a la que deseo llegar. Bien, pues este es el desplazamiento. El desplazamiento requiere una magnitud, un sentido y una dirección. ¿Bien? Bueno, y así es como lo ubicamos en el espacio. Por el momento los ubiqué así solo para que sepan cómo se ubica. Porque después, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver qué pasa cuando yo mezclo o trato de operar este vector con este vector. ¿Puedo sumarlos? ¿Puedo restarlos? Todo depende de la posición y dirección que tome el vector. Bien, eso fue el desplazamiento. Ahora vamos a hablar de lo que es la velocidad. Bueno, la velocidad. Esto se maneja mucho con los aviones, sobre todo con los radares, que necesitan ubicarlos o que necesitan darles indicaciones a los pilotos de que se muevan en cierta dirección a cierta velocidad. Cuando yo hablo de la velocidad, hablo de una magnitud vectorial, o sea que también la puedo ubicar en el espacio. Entonces vamos a imaginar lo siguiente. Le dicen al piloto del avión que por favor mantenga la velocidad, ¿cierto? A 30 metros por segundo, ¿sí? Magnitud y unidad, ¿cierto? En sentido suroriente, ¿cierto? En sentido suroriente, 35 grados. En muchas ocasiones, ¿cierto? Y muchos corredores de vuelos prefieren decirlo de esta manera. Te vas a mover 35 grados al suroriente con una velocidad constante de 30 metros sobre segundo. Bien, lo coloqué así porque pues es el orden en el que hemos podido definir pues las partes del vector. ¿Sí? Entonces, magnitud, sentido y dirección. Bueno, ¿cómo grafico esto? Nosotros sabemos que un plano cartesiano es de este modo. Pues bien, un radar maneja también el sentido del plano cartesiano, solo que ustedes lo ven en las películas y demás como una circunferencia, ¿cierto? Esto es un radar, ¿cierto? Pero el radar en teoría lo que trata es de ubicar a nuestro avión en un punto, en el espacio. Estos son unas coordenadas, ¿cierto? Que si quisiéramos ser más precisos diríamos latitud y longitud, pero en este caso estamos hablando de vectores, entonces lo vamos a exponer como un vector. 30 metros por segundo su velocidad constante, su sentido va suroriente a 35 grados. ¿Listo? Entonces, tratemos de ubicar nuestro avión, a ver en qué punto del espacio está. El radar siempre, al igual que el plano cartesiano, tiene un punto de origen, que es este. ¿Bien? Es ese cero, este punto de acá. A partir de ese punto de referencia o punto de origen, vamos a dibujar nuestro vector, que tiene una magnitud de 30. O sea, si yo quisiera tomar mi cuaderno, cada cuadrito sería 1, o sea, es un vector muy grande, 30 cuadritos. Entonces, vamos a ubicar el sentido. Entonces tenemos norte, sur, occidente y oriente, según nuestros polos geográficos. Y ahora vamos a ubicar el vector. Dice que está al suroriente. Pero está al suroriente, ¿cuántos grados? 35 grados. Bien, vamos a ubicar esos 35 grados. Entonces, algo que deben saber es que aquí se maneja mucho la definición de ángulos complementarios. Entonces, quiero que observen lo siguiente. Digamos que aquí es 35 grados, ¿cierto? Mírenlo acá, 35 grados. Bien, pero yo también puedo hacer un complemento de ese ángulo en este sentido.
Dice que es suroriente. Sur-oriente. Entonces quiere decir que mi avión se encuentra ubicado aquí. Aquí. Si quisiéramos ser más precisos, pues lo haríamos con un transportador. Y me dice que me encuentro a 35 grados con respecto al eje X. Entonces, mi ángulo se encuentra aquí. Listo. La magnitud es la velocidad que toma el avión, que es de 30 metros sobre segundo. Es la distancia que hay de aquí a este punto P. ¿Cierto? Entonces, si yo quisiera decir la velocidad que está considerando entre el punto O y P es de 30 metros sobre segundo, con una dirección de 35 grados, posición o sentido sur-oriente. Ahí ya ubiqué mi vector. Quiero que noten que si yo coloco este vector en el sentido positivo, el ángulo va a ser el mismo. Esos ángulos son complementarios. Yo puedo dibujar también su complementario aquí y aquí. Bien. Es importante recordar de pronto algunas cosas de nuestra geometría básica. Pero acá ya ubiqué mi vector. Ahora, como se dan cuenta, la velocidad también considera magnitud, sentido y dirección. ¿Listo? Esto es muy importante. Bien, o sea que lo que tenemos en nuestro auto que creemos que es el velocímetro, no es el velocímetro. Se llama tacómetro. Bien, chicos, por último, entonces tenemos la definición de fuerza. Bueno, también lo vamos a exponer como si fuera un vector. Bueno, pero en el siguiente vídeo.